Homonimia de operadores. Según la gente de Tutolectro de Wikispace, la homonimia consiste en la definición de nuevos operadores usando operadores existentes, de tal forma que estos sean usados con objetos de clases, teniendo los operadores un significado apropiado a los nuevos tipos. Es una característica más poderosa de C++. Por ahí podemos ver que probablemente no se entiende así en Java. La homonimia se hace escribiendo una definición de función como se haría normalmente, excepto que ahora el nombre de la función se convierte en la palabra clave operador, seguida del símbolo correspondiente al operador homónimo. Cuando hablamos de homonimia de operadores en Java, estamos hablando de que realmente no se puede establecer que el nombre de una función sea un operador como tal, pero entonces comenzamos a hablar de lo que es sobrecarga de operadores. La sobrecarga de operadores consiste, al igual que en C++ y en C#, sobrecargar operadores para utilizar en clases propias. Esto hace posible que utilizar un tipo de dato definido para el usuario parezca tan natural y lógico como utilizar un tipo de dato fundamental. Podemos ver, gracias a la gente de EQRED, que la sobrecarga de operadores primero define que los operadores son un token, quiere decir una pieza, que indica al compilador la realización de determinadas operaciones sobre variables u otros objetos. La sobrecarga de operadores permite redefinir ciertos operadores como el más o el menos, para usarlos con clases que hemos definido. Se llama sobrecarga de operadores cuando reutilizamos el mismo operador con un número de uso diferente y el compilador decide cómo usar el operador dependiendo sobre qué opera. C++ permite sobrecargar los siguientes operadores. Sin embargo, la sobrecarga de los operadores como tal no se puede realizar en Java. Entonces, Java no puede sobrecargar los operadores. Por tanto, lo único que queda para poder hacer algo parecido es reescribir los métodos ya existentes, como por ejemplo el método equals, que se utiliza para verificar si un objeto es igual a otro objeto. Funciones virtuales. Una función virtual es una función miembro que se espera volver a definir en clases derivadas. Cuando se hace referencia a un objeto de clase derivada mediante un puntero o una referencia a clases bases, se puede llamar a una función virtual para ese objeto y ejecutar la versión de la clase derivada de la función. En otras palabras, se está estableciendo que la función virtual es simplemente una función que tiene el mismo nombre que una función perteneciente a una clase padre, pero en una clase derivada. En lenguajes como C, se debe establecer dentro de la clase padre que la función es virtual para poder ser redefinida en cualquiera de las clases derivadas, en otras palabras, de las clases hijo. Hay que resaltar que en Java todas las funciones de todas las clases e incluso del ambiente de Java son virtuales, por tanto pueden ser redefinidas a placer del usuario. Comparación de objetos en Java. La comparación de objetos en Java hay que tener en cuenta que, a diferencia de comparar objetos primitivos que se hace normalmente con un igual igual, se realiza a través de un método de objeto que heredan todos los objetos como característica propia, que es equals, el cual en esencia no hace nada hasta que sea reescrito. Gracias a la gente de aprenderaprogramar.com, veamos el método equal,
y la diferencia entre la igualdad e identidad. Por ejemplo, existen tres espacios en memoria, donde uno es un mensaje, el otro es un depósito y el otro es un estudiante. Todos ellos son diferentes y cada uno de ellos tiene una posición en memoria diferente. Si utilizáramos el método igual para comparar cada uno de ellos, normalmente nos daría errado porque apuntan a direcciones diferentes. Si utilizáramos el método equal para compararlos, de igual manera nos darían diferentes porque no son iguales. Habría que redefinir el método equal de cada uno de ellos en sus clases respectivas. Por otro lado, supongamos que mensaje 7, que es un objeto, es una variable apuntadora a una caja que contiene dos bolígrafos y que estudiante 451 es una variable apuntadora a una caja que contiene otros dos bolígrafos. Nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Es idéntico mensaje 7 que estudiante 451? En otras palabras, mensaje 7 igual a estudiante 451. No, no es igual. Es falsa la respuesta a eso debido a que cada uno tiene posiciones en memoria diferentes. Es igual el contenido del mensaje 7 con respecto al contenido de estudiantes 451. En otras palabras, estudiante 7, no sería estudiante 7, sería mensaje 7. Punto equals de estudiante 451. Aquí viene la magia. Depende, porque depende de lo que nosotros consideremos que los hace iguales o que tienen el mismo contenido. Pues, si nos preguntamos si los dos contienen dos bolígrafos, entonces son iguales, tienen o contienen la misma información. Pero si habláramos de marca, color o otras características, estaríamos estableciendo de que no serían iguales con solo alguno de estos parámetros cambie. Por eso es que la función equals normalmente debe ser redefinida dentro de cada objeto en el momento que vayamos a hacer comparaciones. Creemos un proyecto sencillo. Comparación objetos. Lo primero que vamos a hacer es agregar una clase adicional, la cual voy a llamar persona. Toda persona tiene un nombre, un apellido y una cédula. Toda clase u objeto debe tener un constructor simple que no haga nada. Y debe tener un constructor que haga algo con los argumentos que reciba. Vamos a definir que este constructor va a tomar lo que reciben los argumentos y depositarlo dentro de las variables de persona, las cuales por defecto son públicas porque la clase es pública. En esta última variable utilizamos la instrucción this para indicar que es la variable de la clase y no la variable del argumento, ya que ambas tienen el mismo nombre. En nuestra clase principal vamos a escribir un código sencillo. Vamos a solicitar que se creen dos personas
y después vamos a verificar si las personas son iguales o no. Vean que cuando creamos una clase o instanciamos un objeto, en este caso de la clase persona, nos aparecen los dos constructores. Ninguno de los constructores tiene un javadoc que indique qué hace. Después explicaremos cómo generar el javadoc de los constructores, los métodos y las clases. Por ahora vamos a utilizar este constructor. Nos pide un nombre, un apellido y un número de identidad. Una manera que me ha funcionado para solicitar la información por pantalla rápidamente es usando la función JOptionPaint. .showInputDialog, donde ponemos componente null y colocamos el mensaje de lo que le queremos transmitir al usuario. Ingrese el nombre de la persona 1. Después de eso, Java nos permite continuar la instrucción en la siguiente línea, separado por una coma. Acá colocaríamos lo mismo que arriba. JOptionPaint, ingrese el apellido. Y por último, JOptionPaint, ingrese el número de identidad. Ahora hagamos el mismo procedimiento para una persona número 2. Ya tenemos dos objetos del tipo persona creados. Ahora procedamos a compararlas. Primero haremos una comparación simple. En otras palabras, una comparación de identidad, que no tiene nada que ver con el número de identidad, sino con el valor de identidad de cada persona. Voy a colocar un mensaje donde aparece P1, dos puntos y nombre de P1, seguido de un espacio y después P2, dos puntos y nombre de P2. Todo eso lo voy a mostrar por consola porque es mucho más sencillo. Realizaremos la comparación. Si P1 fuera igual a P2, diríamos son iguales. De lo contrario, veamos qué ocurre. Ingrese el nombre de la persona 1, Arturo. Ingrese apellido de la persona 1, Cus. Ingrese número de identidad de la persona 1, 17. Ingrese nombre de la persona 1. Ok, los coloqué 1 todos. Arturo. Apellido, Cus. Identidad, 17. Hemos ingresado exactamente la misma información, pero podemos ver acá en consola que P1 nos dice que es comparación objetos, que es el proyecto, punto, persona, arroba 20fa23c1, dirección hexadecimal de la persona 1. Y P2 está en el mismo proyecto, es de la misma clase persona, pero es 3581CF3, otra dirección hexadecimal completamente diferente. Quiere decir que no tienen la misma identidad.
no sirve esa comparación para verificar si los objetos son iguales. Sin embargo, hagamos lo siguiente. Y voy a aprovechar de colocar acá 2, 2 y 2. Y corremos otra vez la aplicación. Persona 1, le voy a poner A, C, 1, A, D, 2. Y nos dice, comparación de objetos persona, tiene la dirección 20F23C1. Y comparación de objeto persona, tiene la dirección 3581C5F3. ¿Qué podemos ver? Que las direcciones eran diferentes inicialmente, pero después las direcciones se volvieron la misma con esta instrucción. Por tanto, al detectar que son el mismo objeto, en otras palabras, ambos objetos quedaron apuntando al mismo punto. Tanto P1 como P2 ahora apuntan a esta dirección y el objeto inicialmente creado como P1 dejó de existir, o mejor dicho, ya no existe referencia que te permita detectar dónde está el ubicado. Quiere decir que aunque el contenido es distinto, igual el compilador nos está diciendo que los objetos son iguales porque tienen la misma dirección de memoria en sus apuntadores de nombre. Quiere decir que tampoco está comparando efectivamente a los objetos. Cambiemos el tipo de comparación. Digamos, P1.equals de P2. Veamos qué ocurre si eliminamos esto que está acá. Los voy a ingresar exactamente iguales. A, C, 1. A, C, 1. Veamos esto. La comparación entre los objetos nos arroja que son diferentes. Pero ¿por qué si hemos llenado ambos objetos exactamente iguales? Pues resulta que el método equals no ha sido explícitamente modificado para que Java pueda saber definir si son iguales o no. Volvemos a la clase persona y decimos que tenemos un método llamado equals. Y vean qué ocurre. Nos dice, sobreescribir, overwrite, se utiliza para sobreescribir funciones virtuales, pero como todas las funciones en Java son virtuales, simplemente overwrite nos permite sobreescribir el método equal que aplica a los objetos. ¿Y cuál estamos sobreescribiendo? El método donde se recibe un objeto. Nos dice que es un método public que devuelve un booleano. Y aquí nos dice regresar el contenido de la clase superior equal. Quiere decir, está devolviendo lo que ocurriría si se ejecuta el método equal de O, pero de la clase padre. Esto no es lo que vamos a devolver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir nombre. Tenemos que hacer una comparación. Una forma de hacerla es colocar si nombre es igual al objeto o punto. Veamos que no tenemos muchas opciones para comparar,
¿Por qué? Porque el método equals que estamos sobreescribiendo es uno que recibe un objeto genérico, pero nosotros realmente vamos a comparar con un objeto del tipo persona. Vamos a eliminar el override por un momento, porque se supone que el método equals que compara personas no existe. Por tanto, cuando hagamos acá la comparación, nos aparecen las variables porque son públicas, porque son del tipo persona. Entonces, comparamos nombre es igual a nombre. De ser cierto, devolvemos verdadero. De ser falso, devolvemos falso. Sin embargo, veamos. Nos dice, estás comparando un string usando un igual o un or. Normalmente se recomienda hacer ese tipo de comparaciones con un equals. Equals está definido para comparar cadenas de caracteres. Quiere decir que nos está recomendando hacer un equals o punto nombre. Entonces estamos utilizando el método equals de la clase objeto para crear el método equal de la clase persona y poder comparar la cadena de caracteres de nombre con respecto a la cadena de caracteres del objeto de tipo persona que estamos recibiendo. Si esto ocurriese sin problema y fuese verdadero y apellido.equals de o.apellido también son iguales, entonces devolvemos true. Quiere decir, si tiene el mismo nombre y el mismo apellido, son verdaderos. Veamos qué ocurre ahora con nuestro código. Persona, nombre A, apellido C, número de identidad 1. Persona 2, nombre A, apellido C, número de identidad 2. Y sin embargo, el software nos dice que son iguales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Y nuestro método equals, que recibe una persona, dice que si tienen nombres y apellidos iguales, entonces son iguales. Podríamos haber hecho el mismo ejemplo, cambiando ese postulado y diciendo simplemente número de identidad punto equals de o punto número de identidad y ejecutar nuevamente y decir a c 1 a c 2 y obtener que son diferentes porque los números de identidad son diferentes. Por tanto, siempre es importante reescribir el método de comparación equals si lo vamos a utilizar. Y si fuéramos a comparar cadenas de caracteres, utilizar el override equals de object, o sea, sobreescribir el método equals de comparación de objetos, para ya sea comparar tramos de cadenas o para comparar cadenas sin tomar en cuenta mayúsculas y minúsculas, que son normalmente las modificaciones más comunes que se le hacen al método equal.